sobre todo de la región, está peleado con, les diría que con Boric ahora no se peleó porque van a retirar todo lo que habían instalado en el sur argentino ante el reclamo del presidente de Chile, creo que eran todos paneles, bueno. Pero tiene una pésima relación con Brasil, tiene una relación mala con Venezuela, tiene una relación tensa con Bolivia. Bueno, la verdad es que es bastante particular y bastante problemático, porque la política internacional es la política, decía alguien alguna vez. Bueno, se trata de esto. Por eso nos parecía oportuno, para hablar de eso y también de cuestiones de la actualidad, poder hablar con quien fue ex embajador argentino en la OEA, además de haber sido diputado nacional, Carlos Raimundi. Carlos, Fernando Borroni te saluda, un placer charlar con vos. Bueno, igualmente, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, a Sí, te ver, estaba escuchando, sí. sí, bueno, qué particular el vínculo de este presidente con la región y con el mundo, ¿no? Sí, la política interna, la política doméstica y la política exterior son una especie de nado sincronizado. Hay como un espejo entre las medidas de política nacional, la ley de bases, por ejemplo, es Ujú. entrega, saqueo, eh, subordinación absoluta a los grandes monopolios, tanto algunos internos como podría ser Mercado Libre, Galperín, como externos, Elon Musk, BlackRock, etcétera, etcétera. Así que hay una coincidencia, una simetría, digamos, entre las medidas de política interna y las medidas de política internacional. Ujú. Eh, él este hombre que a mí me cuesta tanto convencerme de que puede ser presidente nuestro, y espero que lo sea por el menor tiempo posible, te digo honestamente, eh, parece que tuviera, yo no me voy a meter en un terreno profesional en el que no soy especialista, pero pareciera tener alteraciones, trastornos de su personalidad, etcétera. Pero detrás de eso hay un plan. Y el plan, es decir, una cosa no quita la otra, quiero decir. No son solamente locuras, no son solamente excentricidades, Claro. no son solamente exabruptos. Hay detrás un plan. Ujú. ¿Cuál es ese plan? Eh, Mira, los otros días en la Universidad de Lanús hubo un plenario del pensamiento nacional y Sí, 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 popular. Se sí, han sí. hecho ya otras dos versiones, esta vez fue la tercera. Y ahí Delfina Rossi, una economista Sí. del sector nuestro, digamos, planteó varias cosas interesantes, pero una de ellas yo la comparto plenamente, y es que vos te acordás que el neoliberalismo, es decir, tener gobiernos de derecha que hicieran lo que las corporaciones le pedían, eh, se conoce en el mundo a partir de, es decir, a nivel internacional, a nivel más global, a partir de los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en los Estados Unidos. Pero Ujú. previamente, en los años 70, se habían probado esas recetas en América Latina, primero con el golpe de Pinochet y después con Martínez de Oz, y que ahora está pasando algo parecido en una fase diferente, más profunda del neoliberalismo, que ya no es tener administraciones estatales conservadoras, defensoras de los privilegios, sino directamente pasar a la gobernanza de las corporaciones. Ujú. O sea, que no haya Estado, o mejor Claro. dicho, que el Estado. Directamente atendido por los dueños. Absolutamente, absolutamente. Eso fue lo que dijo Milei en Davos, es lo que dicen cada uno de los foros internacionales, es lo que les aclara a los empresarios cuando se reúne en el país. En todo caso, la figura del Estado pierde completamente su contenido más esencial, más sustantivo, y se convierte en Ministerio de Seguridad del régimen. Ujú. Es decir, únicamente la tarea represiva para ensamblar Sí, con lo sí, que sí. venías conversando antes, ¿no? Ujú. Y con lo que decía el informativo que estuve escuchando antes de salir al aire. Así que este es el plan. Ahora, para eso hay que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, descuartizar cualquier posibilidad, cualquier cercanía
de integración regional. Entonces, los agravios, las ofensas, un poco son parte de su personalidad, porque es un hombre que no puede entablar relaciones interpersonales porque inmediatamente cae en el insulto, te bloquea la posibilidad de una relación, pero estratégicamente el objetivo es que no exista posibilidad de integración regional. Segundo, eh, nos, nos hizo renunciar a los BRICS, que es el Bueno, grupo de países sí, debe emergentes, haber ¿no? sido de las mejores medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Y sí, sí, hasta te diría que hubo mucha fuerza desde el exterior también para que sucediera eso, ¿no? Ujú. No solamente la energía del gobierno argentino, sino mucha fuerza de Lula, mucha fuerza de los otros países. Es decir, hay un mundo en ascenso, porque cuando vos calculás desde la cantidad de graduados que, que se reciben en las universidades de ciencias duras. Estás en China alrededor de 3 millones, en Estados Unidos la décima parte de eso. Eso tiene un correlato que es la cantidad de patentes que se registran, los derechos de propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Y todo esto te lleva a nuevas instituciones que están en ascenso. Bueno, a ese mundo en ascenso tenía que ingresar la Argentina. Y a ese mundo es al que nos hizo renunciar Milei para Ujú. llevarnos a la peor de las decadencias, que es aliarnos justamente con el mundo en declive, Ujú. que es el gobierno de Israel, que está cometiendo un genocidio, el gobierno de los Estados Unidos, que no puede sostener las guerras que está sosteniendo porque su economía, y más en un año electoral, no se lo permite, y con Claro. Zelensky, con Ucrania, que es la OTAN, que es Sí. la decadencia de Ahora, Europa. Carlos, cuando vos estuviste, por supuesto, los años de la gestión anterior como embajador en la Organización de Estados Americanos, eh, viste que se dice mucho que los pueblos de la región se han derechizado. Ahora, cuando uno ve las elecciones, ve que no. ¿No? Cuando uno ve las elecciones y lo ve a Petro y lo ve a, bueno, lo ve a Boric y lo ve a Lula y lo ve a Xiomara Castro y lo ve a AMLO y ahora a la candidata electa de hace unos días. ¿Cómo ves que ante ese, a ver, que en términos electorales, con la excepción de la Argentina que ganó Milei, pero en términos electorales, la izquierda o la centroizquierda o el progresismo avanza, entonces parece que los pocos gobiernos de derecha que hay en la región empiezan a ser más autoritarios? Sí, bueno, es que en la disputa que tiene en el mundo los Estados Unidos con el Comando Sur, con las directivas que hacen a nuestros ministros de defensa, con las presiones para que compremos armamentos, nuevas tecnologías para la represión y demás, están endureciendo el Ujú. control sobre América en los gobiernos afines, por supuesto, no en todos. Ahora, esto que vos decís es cierto, pero yo te digo sinceramente, Sí, Fernando, sí, no sí. soy tan optimista. ¿En qué sentido? ¿En Sí. qué sentido? Lo que vos dijiste es así, digamos. Petro gobierna en Colombia, en Chile no hay un gobierno de derecha, no es tampoco un gobierno de Sí, izquierda, tampoco ni era que uno nada, diga nada. Sí, sí, sí. jojojo, Sí, pero dentro de todo viene de la protesta social y claro. a partir de allí hizo Sí, muchísimas concesiones. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La victoria de Lula en sí. Brasil fue una victoria defensiva, no fue una victoria expansiva. Fue una Está bien, victoria está muy bien. tratando de hacer una alianza con todos los sectores, inclusive con el sector de Fernando Enrique Cardoso, que había apoyado el golpe contra Dilma Rousseff en 2016, para contener el avance de la ultraderecha, de Bolsonaro. Y a, no me gustaría que los oyentes no entiendan esto, voy a tratar de ser lo más claro posible. Lula gana la primera vuelta, saca 49 y pico, Sí. y le saca 7, 8 puntos a Bolsonaro. 7, 8 puntos. Que se distribuyen entre el candidato que salió tercero y cuarto. ¿Mm? Ujú. Muy bien. La candidata que salió tercera y el cuarto inmediatamente dijeron hay que votar a Lula. Sin embargo, esos 7, 8 puntos de diferencia fueron a Bolsonaro, no a Lula. ¿Sabés por qué ganó Lula? Porque había sacado tan cerquita del 50% que con un poquito más pudo ganar.
pero la diferencia de en la segunda vuelta no fue de 7 puntos, fue de medio punto. Sí. Es decir, el bolsonarismo crece, el trumpismo crece, la ultraderecha crece. Entonces, tenés estos gobiernos, pero al mismo tiempo tenés Lofer en Chile contra Jadwe, que es un intendente de izquierda, tenés una presión sobre Petro tremenda. Lo que hay que sí celebrar mucho, y se lo merecen, es el triunfo en México. Pero ¿sabes por qué? Justamente porque AMLO hizo, no sé, para decírtelo en términos que se entiendan fácilmente, lo que tendría que haber hecho Alberto, lo que tendría que haber hecho un gobierno popular en Argentina, tener coraje, enfrentar a los sectores de poder que Claro. tenía que enfrentar, nacionalizar la energía, controlar y favorecer a las corrientes migrantes, defender a los pobres, y para Clarito. eso se tuvo que enfrentar con corporaciones impresionantes, hasta yo te diría que más duras todavía que en la Argentina, porque México es limítrofe con Estados Unidos, así que la presión la tiene en la nuca, Claro, digamos, ¿no? claro. Bueno, y mucho de todo esto lo contás en tu libro Mis años en la OEA, sé que lo presentaste estos días, lo presentaste en el Instituto Patria el jueves, ¿no? Sí, ¿Cómo fueron esos años en la OEA o qué te parece lo más, qué es lo que te motivó a escribir este libro? y el haber cumplido fielmente una consigna que nos dejó muy marcados de Néstor Kirchner cuando hizo su discurso inaugural, que dijo, no estoy dispuesto a dejar mis convicciones en la puerta. Ujú. Yo tuve que luchar mucho, no solamente, vos fíjate, cuando yo llegué a la OEA, gobernaba Trump en Estados Unidos, Sí, Bolsonaro en Brasil, Áñez en el gobierno de facto de Bolivia, y en Colombia estaba el gobierno de Iván Duque, que era un sí. hombre muy cercano a Álvaro Uribe. Así que la soledad era muy grande y Luis Almagro, Uf, una nefasto. persona de lo Ujú. más reaccionaria. En Venezuela presidía Nicolás Maduro, pero la OEA reconocía a ¿A Guaidó, por lo Guaidó? tanto había un representante fantasmagórico ahí de un gobierno que lo reconocía el exterior, no el pueblo venezolano. Así que el contexto era muy, pero muy difícil. Yo podría haber sido, es decir, yo tuve que luchar contra eso, pero te digo sinceramente, también tuve que luchar contra la tibieza de las posiciones del gobierno nuestro. Claro, Este, también, claro. también. Así que por eso era tan importante, porque yo decía el otro día en el Instituto Patria, y lo vamos a seguir presentando en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en las ferias del libro, porque es un acto militante, no es Claro. ese libro no es un hecho literario, Ujú. es un hecho político, ¿no? Y decía, mira, vivir en Washington es muy tentador, Sí. y vos podés tranquilamente, yo podría haber sido tibio. Ujú. Total, me ahorraba muchos problemas, me ahorraba discusiones, pero ¿sabés qué pasaba? Perdía la dignidad. Ujú. Yo no podría haber mirado a mis hijos, no podría no podría decirle una palabra a un joven hoy, Ujú. en términos de valores. En cambio, no, preferí no dejar las convicciones en la puerta, dar todas esas peleas hacia afuera y hacia adentro. Vos Claro. acordate que yo Ujú. lo tenía a Belis acá, decidiendo la política exterior al lado del presidente. Sí, Lo tenía, te tocó una época maravillosa. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, era lo último. Sí, Si faltaba una pastillita, lo tenía a Guillermo Francos, representando a la Argentina en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y en las reuniones que hacíamos mamá, tratándome de dar lecciones de política. qué A bárbaro. Guillermo Franco, que después terminó siendo lo Mirá, que es en este momento. Y era representante ca- del gobierno de Alberto Fernández. Yo qué representaba bárbaro. a Cristina. Carlos Raimundi, qué placer siempre escucharte y poder charlar. Bueno, y vamos a estar atentos a una próxima presentación de Mis años en la OEA. Esa cosa tan fea. Bueno, gracias por esta Dale. charla. Al contrario, Fernando, muchas gracias a vos. Y si un día me pudieras acompañar en una presentación, desde ya te Claro. invito Pero públicamente. sí, armemos, Dale, dale, hablemos que voy, dale, claro. quedamos así. Abrazo Gracias, Fernando, grande. un abrazo grande. Hasta Carlos luego. Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, ex diputado nacional, presentó su libro Mis años en la OEA, esa cosa tan fea, y da para mucho, ¿no? Para leer la política internacional en aquellos tiempos y en estos tiempos.
Conectate con la realidad. Escuchanos en AM710. Seguinos en Spotify. Instagram.